Buenos días con todos. Buenos días. Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Bueno. Bueno, como ya terminamos el tema referente a la presupuestación de gastos de capital y las entradas relevantes de efectivo. Nos vamos a ver nosotros ahora un nuevo tema que es lo referente a los apalancamientos. ¿Sí? Los apalancamientos son herramientas financieras que aplican las empresas con la finalidad de ir midiendo, ir analizando los niveles que representan las utilidades tanto para la empresa como para los propietarios, los accionistas de las entidades. Entonces aquí tenemos esta palabrita de los apalancamientos. Permite medir, ¿no? Permite medir los efectos que tienen los cambios, los efectos que tienen los cambios referentes a las utilidades antes de impuestos. Sí, y a las utilidades por acción. Uno de las funciones de un director, de un gerente financiero dentro de una empresa, se asume que es una empresa con fines de lucro. Es generar, mejor dicho, ganancias para los propietarios, porque ellos son los que invierten frecuentemente dentro de la empresa. Y esa es una de las funciones un poco complejas dentro de eso. No únicamente no se refiere al manejo financiero de la empresa, sino también a la generación de las utilidades, de las rentabilidades. Y una de ellas es para los propietarios, para los accionistas. Entonces, a través de ello, se establece cuánto
¿Cuánto va a ganar una acción que es un título valor? ¿Cuánto va a ganar una acción durante un ejercicio económico que es anual? Entonces aquí tenemos que el apalancamiento se denomina apalancamiento en el ámbito financiero empresarial. A la estrategia que se utiliza para incrementar las utilidades de tal forma que superen las utilidades que se obtienen con el capital propio. Y sobre todo aquí se relaciona dentro de ello el manejo de los costos y gastos que tiene la empresa. Entonces supone por lógica, si se disminuyen los costos, se disminuyen los gastos, se va a obtener más utilidad. Pero ¿qué tipo de costos, qué tipo de gastos son los que permiten incrementar en mayor proporción estas utilidades, tanto para la empresa como también para los accionistas? Y dentro de esto también se maneja lo referente a los riesgos. Entonces tenemos nosotros un riesgo operativo o riesgo comercial que se llama, y también un riesgo financiero. Y a medida de que aumenta el apalancamiento mediante la medición, porque hay una medición que se lo hace y que se denomina el grado de apalancamiento. Entonces, entre más de ese grado de apalancamiento se incremente, mayor es el riesgo de la operación de la empresa. Como habíamos dicho nosotros, sí, el éxito que se puede, y para eso trabajan las empresas, para incrementar las ganancias y en lo posible tratar de disminuir los riesgos, lo que más se puede. Al disminuir los riesgos, lo que sucede es que, ¿a qué es lo que se refiere eso? A que la inversión sea segura. ¿Sí? Las inversiones que se hacen deben ser seguras. Entonces busca todas las alternativas referentes al manejo financiero, el manejo operativo y financiero de la empresa, con la finalidad de reducir estos riesgos y que su inversión sea más segura. Entonces nosotros, por ejemplo, decimos, la empresa hace inversión en materia prima. Ya. ¿Dónde estará esta parte que se reduce el riesgo? ¿Sí? ¿O que se trata de que esa inversión que se haga sea más segura, disminuyendo el riesgo cuando se hace inversión en materia prima? Entonces, primero está una reducción de costos. Estamos en adquirir dicha materia prima en un precio más módico. Por eso se hace lo que es las proformas con diferentes proveedores. Ahora, en lo que tiene que ver que esa materia prima, ¿sí?, tenga un grado de calidad. Es decir, que sea una materia prima de calidad. Entonces ahí estamos nosotros asegurando la inversión, parte de la inversión, y disminuyendo el riesgo. ¿Por qué? Porque la materia prima se utiliza para elaborar un producto, y si la materia prima no es buena, la materia prima no es de buena calidad, el producto, por ende, no va a salir de buena calidad. Ahí viene, en cambio, a aumentar la parte del riesgo. Eso por una parte. La otra está en función de que esa materia prima que adquiere la empresa le sirva de mayor beneficio el momento en que elabora sus productos y comercializa. No es adecuado en el abastecimiento de las materias primas, no es adecuado adquirir en proporciones altas sin antes haber comparado con la demanda que se tiene de los diferentes productos en el mercado. Entonces estamos arriesgando, estamos creando un mayor riesgo dentro de la empresa. No estamos hablando nosotros en cuanto tiene que ver con la ganancia.
sino en el establecer, en tratar de disminuir algún tipo de riesgo que se puede presentar. Entonces, una de ellas es la forma de la cantidad de adquirir la materia prima, que está en relación a las ventas, está en relación al mercado. Entonces, porque simplemente si se adquiere demasiada materia prima y el mercado que demanda los productos no es lo que se espera o es un nivel bajo, entonces va a estar ocupando un espacio esa materia prima en las bodegas y no va a haber cuándo se utilice eso. Entonces tiene que darle un beneficio a lo que es esta adquisición de esta materia prima. Igual cuando se establecen las empresas comerciales en adquisición de las mercaderías, son inversiones diarias, muchas de ellas que hacen frecuentemente. Pero tienen que, esta parte de adquirir, tiene que minimizar el riesgo en cuanto se relaciona a la venta. Tratar de que esa inversión sea segura. Es decir, que cuando se adquiere, por ejemplo, mercadería, ya tener de antemano el destino de esa mercadería. Porque somos comerciantes. Somos comerciantes. Cualquiera de ustedes dedicado al comercio, ¿qué hace? Tiene que adquirir mercadería. Pero de antemano ya tiene que usted destinar a quién va a llegar esa mercadería, es decir, a quién vender. Entonces ahí se va asegurando esa inversión. Porque si no, se va a quedar con la mercadería y no va a poder vender. Lo que ha sucedido con muchos comerciantes, sobre todo, que establecen determinadas fechas que se consideran como temporadas altas de ventas y se abastecen de mucha mercadería y están, o por algún otro motivo, no se pueda vender. ¿Sí? Es una incertidumbre, ¿Por qué hay? Sobre todo estos factores externos, estas decisiones que toman los gobiernos y que pueden afectar directamente a los comerciantes. Entonces hacen su inversión, ya la inversión no ha sido segura. ¿Cuándo la inversión es segura o es por lo menos bastante segura? Es que cuando usted adquiere como comerciante mercaderías, eso tenga ya un destino, o sea, que se pueda vender fácilmente. Incluso que se esté ya asegurando las ventas. ¿Sí? A eso es lo que se refiere. Entonces ahí tenemos nosotros un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. ¿A quién favorece? ¿A quién no favorece? Entonces, esto es era en lo referente, no sé si ustedes vieron en las noticias oyeron. Entonces, iba a haber la apertura de la frontera norte, referido a la frontera norte entre Ecuador y Colombia. Hoy día se tenía que abrir la frontera. ¿Sí? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes se iban a favorecer con esta medida? Medida de carácter político de ambos gobiernos, del gobierno de Colombia y del gobierno del Ecuador. ¿Quiénes más se iban a favorecer? Eran los comerciantes de Colombia, los comerciantes de Ipiales, porque iban a tener bastantes clientes de aquí del Ecuador. Se iba a haber desplazamiento de personas a comprar en Colombia, sobre todo por el diferencial cambiario en los cuales los productos son más baratos que aquí. Ellos ya se prepararon para eso, para la apertura. ¿Qué hicieron? Se abastecieron de mercaderías. Pero en cambio, a quien estaba perjudicando era a los comerciantes de la frontera, aquí los comerciantes de Tulcán. Sí, que ellos ya se abastecieron, como todavía no existía una decisión sobre la apertura, entonces ellos también se abastecieron de mercaderías para este diciembre, para estas fechas, vender al mercado interno. Entonces estaban en ese problema, estaban en ese dilema.
Ahora ya surge esta cuestión de que se ha presentado otra vez este problema de salud, este problema de la pandemia con una nueva variante. Entonces ahora dicen que va a ser progresivo, paulatino, la apertura de la frontera. Entonces, quienes se ven beneficiados son los comerciantes del Ecuador y quienes se ven perjudicados son los comerciantes de Colombia, los comerciantes de Ipiales. Sí, eso puede pasar, y eso aumenta los riesgos y eso aumenta la incertidumbre dentro de esto. En lo que tiene que ver que asegurarse sobre todo en la parte de lo que genera las utilidades, ¿no? ¿Qué genera las utilidades? La venta. ¿La venta de qué? De mercaderías, las ventas de servicios. Entonces, como estamos hablando de comercios, la venta de mercaderías generalmente. ¿Sí? Ya, entonces aquí, dentro de esto, para establecer esta parte de los apalancamientos, entonces manejamos lo referente a una parte fundamental, porque el otro está en relación de los apalancamientos que inicia el apalancamiento operativo que se llama, siempre va a iniciar con las ventas, siempre, que es el principal ingreso que tienen las empresas. Y el otro componente, si hablamos nosotros de un estado de pérdidas y ganancias resumido, ingresos y gastos. ¿Sí? Está en la parte de los gastos, de los costos, está relacionado en una de sus clasificaciones. ¿Y qué son esos gastos, esos costos? Establecerlos en fijos y variables. Hay que distinguir entre lo que es un costo, un gasto fijo, y lo que es un costo o gasto variable. El costo y el gasto son egresos de dinero, egresos de recursos que hace la empresa, sino que el destino que se le da como costo y el destino que se le da como gasto dentro de la empresa. No es más. Ambos son salidas de recursos, salidas de dinero. ¿Sí? Entonces, esta parte de la definición, ¿qué se establece? ¿Qué es un costo fijo? ¿Sí? ¿Qué es un costo variable? En función de eso se clasifican como primera instancia, igual, para el manejo del punto de equilibrio, igual. ¿Sí? Manejo del punto de equilibrio, tenemos que los costos y los gastos clasificarles en fijos y variables. Exactamente, para ver qué es lo más conveniente para la empresa en cuanto tiene relación con estos costos o gastos. Entonces, ¿qué es un costo fijo? ¿Qué es un costo fijo? Ya sabemos que los costos y los gastos son egresos, son erogaciones de dinero. ¿Qué se realiza dentro de la empresa? Sino que generalmente el costo está dirigido a lo referente a la parte productiva que tiene la empresa y los gastos están dirigidos a la parte de comercialización, distribución, comercialización de los productos que tiene la empresa. Es lo único, el destino que se le da. Entonces, si hablamos nosotros de costo, decimos el costo de la materia prima, que está dirigido a la parte productiva de la empresa. Es un costo. ¿Sí? En cambio, decimos un gasto. Los gastos de publicidad, por ejemplo, que son o pertenecen a los gastos de ventas, que está dirigido para la promoción de los productos que tiene la empresa. Eso nada más. Total que al final, si todo se determina, todos los costos y los gastos se consideran para establecer la utilidad que tiene la empresa. Háganse la idea un simple estado de pérdidas y ganancias.
¿sí? O los componentes de un estado de pérdidas y ganancias. Los generales, ventas, los ingresos, que son las ventas y los gastos, dentro de los cuales también están incluidos los costos. Entonces, los ingresos menos los gastos van a determinar si se obtiene utilidad o se tiene pérdida. Ya. Entonces, definamos, a ver, la compañera Mica Vivanco, ¿qué es un costo o gasto fijo? A ver, Micaela. Entonces, ya vamos a ver nosotros la importancia de que conozcamos la importancia y que las empresas, como parte de los apalancamientos que son estrategias, vean, ¿sí? A la estrategia que se utiliza para incrementar las utilidades. Así es. ¿Sí? Entonces, hay mucho en lo que tiene que ver las técnicas establecidas. O sea, las ciencias se crearon para ser utilizadas, para ser aplicadas. Pero muchas organizaciones, muchas entidades, ¿sí? No toman o no aplican las técnicas referidas. No se aplican. Sí, sino que simplemente toman tipos de decisiones así, simples, sin medir lo que es la causa y sin medir el efecto. Entonces, por ejemplo, ¿no es cierto? Oímos nosotros decir, una empresa va a reducir sus gastos. Y lo primero que hace para reducir sus gastos, porque no aplica la técnica, ¿sí? Es despedir personal, ¿sí? Reducir personal. Entonces, primero, porque no hacen el análisis cuantitativo del efecto que va a tener la reducción de personal en las finanzas de la empresa. ¿Sí? Entonces, no hacen ese análisis. Entonces, si decimos, despedimos a 20 trabajadores, ¿cuánto era lo que se gastaba en esos 20 trabajadores? ¿Y cuánto se va a ahorrar? Así de simple. ¿Cuánto va a ahorrar la empresa con el despido de ellos? Y establecer los porcentajes respectivos relacionados con, se supone que un incremento de las ganancias de la rentabilidad, porque el ahorro representa ganancia, sino que simplemente no aplica. Y al final, ese despido, ese gasto que se ha hecho o que se hacía en los trabajadores que han sido despedidos, apenas es un porcentaje muy bajo, mínimo, que en realidad no es ese el motivo de que afecta a la empresa, para que se produzca una reducción de los gastos, cuando el problema de ellos son los ingresos. No están vendiendo. No están vendiendo. Que se ve afectado, sí, porque a través de las ventas se va generando todos los recursos para todas las actividades de la empresa. Pero no le beneficia, no le ha beneficiado. No le ha beneficiado. Sí. Y fuera de eso, hay que también, bueno, dentro de los expertos que son en la administración del recurso humano, ¿qué tipo de personas? ¿Qué empleados la empresa ha decidido separar de su entidad? Entonces, por ejemplo, dicen el despido de una persona experta en producción. ¿Sí? El despido de una persona experta en producción. Entonces, por ahorrarse una determinada cantidad muy baja de dinero, se despide a una persona que es productiva. ¿Sí? Y que va a generar y que ha estado generando mayores beneficios para la empresa. Otra, un vendedor. El vendedor especie. ¿Sí?
Entonces le despiden al vendedor, a uno de los mejores vendedores de la empresa. ¿Cuánto deja de tener ingresos la empresa versus lo que se le pagaba al vendedor, su sueldo? ¿Sí? Entonces, cuando se da la cuenta la empresa que no ha aplicado, no ha hecho estos tipos de análisis, quiere nuevamente contratar a alguna otra persona de las características de las que tenía, del personal que tenía, ¿sí? Y le va a costar mucho más a la empresa, le va a costar mucho más. Entonces no se mide dentro de esos lo referente a la aplicación de las distintas técnicas, todo un montón de técnicas que tenemos, un montón de técnicas. Y no hacen porque únicamente creen que se está obteniendo mejores beneficios. No es así. Porque a la larga, a mediano y largo plazo, la empresa va a obtener mejores beneficios que tomando decisiones al azar dentro de ellas. Entonces, una de estas técnicas que se establecen son estos apalancamientos y que hace referencia a la utilización. Toda empresa va a tener sus costos y sus gastos, toda empresa. Pero no referido que estamos diciendo en esta clasificación de los costos o de los gastos en fijos y variables. Ya, entonces la pregunta va, ¿qué son costos fijos? A ver, Micaela Vivanco. Si estás ahí, Micaela. Micaela. Ahí está. A ver, Leslie. Los costos serían lo que debe pagar la empresa, No, ¿qué produzca o no son? A produzca. ver, no. ¿Qué son los costos fijos o gastos fijos? ¿Qué son? No son actividades de producción, Inge. No, ¿qué son los costos? ¿Qué son los gastos? Ya les estoy diciendo, ambos son egresos de dinero, pero aquí estamos haciendo una clasificación, ¿sí? Y una de las clasificaciones generales globales de los costos y los gastos es que se dividen o se clasifican en fijos y variables. Entonces la pregunta es, ¿qué son los costos fijos? Y luego, ¿qué son los costos variables? Esa es la pregunta. Lisa, ¿podrías decir que los gastos y costos fijos son los que no se pueden reemplazar, los que son irreemplazables? No. Los gastos fijos no son aquellos que siempre tienen que ser pagados. Se Por ejemplo, pagan, pues. A ver, los costos que y los siempre tienen gastos que ser siempre se pagados. pagan, pues. Se tienen que pagar, por lógico. Eso es por lógica. O sea, por ejemplo, tienes tu empresa y los empleados tienes que pagar, pues, pagar los sueldos. Ese es un gasto. Pagar sueldos. O sea, si la empresa es una empresa y necesitas comprar la materia prima, se tiene que pagar la materia prima. Claro. Te decimos nosotros el costo de la mano de obra, es decir, en otras palabras, lo que se paga los sueldos a los obreros, a los que están elaborando los productos. Se tiene que pagar. La contabilidad de costos. A ver, ¿qué son costos fijos? ¿Qué son costos variables?
Los costos fijos son los que los pagos se asumen, o sea, son asumidos por la empresa constantemente. Siempre va a asumir la empresa, siempre va a pagar la empresa. ¿Quién más va a asumir? La empresa, pues la empresa tiene costos y gastos. A ver, háganse la idea, como les digo, de un simple estado de pérdidas y ganancias, ventas. ¿Sí? ¿Qué es ingreso? Eso suma las ventas. ¿Y qué son los gastos? Son egresos. Entonces cogemos ventas menos gastos. Igual utilidad o pérdida. Cuando los ingresos son mayores que los gastos, tenemos utilidad. ¿Sí? Y cuando los gastos son mayores que los ingresos, tenemos pérdida. Así de sencillo. Se tiene lógico que la empresa hace erogaciones de dinero, hace desembolsos de recursos que se presentan dentro de la empresa. Gente, un sinnúmero de gastos que tiene la empresa. Pero estamos nosotros en la parte esta, en que estamos clasificando, ya sean los costos o los gastos, los estamos clasificando en fijos y variables. Entonces, de ahí partimos para lo que es la aplicación de esta técnica, de esta herramienta financiera que son los apalancamientos. ¿Sí? Entonces, cuando se estudiaba, se veía lo que es la contabilidad de costos. Entonces, ahí, dentro de lo que es la clasificación de los costos, estaba referido a lo que es costos fijos, costos variables. Y que es como la parte fundamental para determinar también los puntos de equilibrio en las empresas. Si es empresa comercial, lo que se va a dividir son los gastos en fijos y variables. Si es una empresa industrial, tenemos también ahí incluidos los costos que vamos a dividirles en fijos y variables, pero única y exclusivamente se puede identificar los mismos a través de ¿qué? A través de la definición del concepto. Si no está claro el concepto, ¿sí? Si no está clara la definición de qué es un costo fijo y de lo que es un costo variable, entonces no podemos clasificar adecuadamente los mismos. Para poder nosotros, como les digo, una vez clasificado, aplicar esta herramienta de los apalancamientos, esta herramienta financiera del apalancamiento. Ya, alguien que sepa, por favor, o algún compañero que sepa. Alguien que sepa qué es costo fijo, qué es costo variable. Sí, hay cosas que nosotros, sí, necesariamente. Si es que puede ser que en un instante nosotros establezcamos nuestro emprendimiento. Porque la tendencia es eso, ¿no? Siempre ha sido la tendencia de que tengamos, sí, se procure tener una independencia financiera. Cada persona. No es que es obligatorio, sino siempre ha sido la tendencia. ¿Por qué motivo? Porque sobre todo en el emprendimiento, en tener una independencia económica, financiera, En otras palabras, el tener un negocio propio. Entonces, primero que no va a estar